así quedó. Tanta maldad. Me imagino a ustedes en práctica con cierta frecuencia están viendo pacientes con este tema, relacionado a este tema. ¿Cuáles son pruebas de bienestar fetal? ¿Han visto alguna gestante con esto o no? ¿Verdad? ¿Tú, Chinito, que estás chateando? No, ¿dónde estás votando? Nos hemos visto. Nos hemos visto. Nos hemos visto. Ya. ¿Qué tipo de prueba has visto? Era movimiento fetal. No. Ya, entonces si tú dices sales serum, te vas a Languidario. ¿Sabes dónde es? No has estudiado geografía. Ya, Languidario. Entonces no le vas a decir, quiero ver pruebas de bienestar fetal, movimientos fetales. No, usted tiene que decir, este muchacho no puede estudiar. Entonces, cuando uno habla de pruebas de bienestar fetal, una de las pruebas que en cualquier parte del Perú o del Cusco pudiera aplicar movimientos fetales. Conteo de movimientos fetales. Esa es una prueba. Pero en el hospital más se hace los NST. NST, que sería una prueba no estresante. Una prueba no estresante. Eso es lo que se hace más en los hospitales. Pruebas no estresantes. Entonces vamos a ver en qué consiste estas pruebas de bienestar fetal. Entonces, ¿para qué se hacen estas pruebas de bienestar fetal? ¿Cuál es el propósito de pruebas de bienestar fetal? Entonces, como dice acá, el propósito es determinar el bienestar fetal. Bienestar. ¿Saben? ¿Está bien o está mal? Lógicamente, con esta prueba, si digo que está mal, lo más pronto posible terminaré con el embarazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con esto se disminuye. ¿Qué se disminuye? Lesiones en el feto. Especialmente nos interesa lesiones a nivel del sistema nervioso central o disminuir lo que es mortalidad fetal. Eso es la idea. O sea, si yo realizo una prueba, es para disminuir lesiones, especialmente en el sistema nervioso central. Entonces, en los cuerpos, por ejemplo, movimientos fetales. Cuando uno hace control prenatal, se le dice, señora, tiene que percatarse, observar, apreciar que el bebito tiene que moverse. Si se mueve poquito o no se mueve, inmediatamente venga al hospital. Entonces, si la mamá percibe que se mueve poco, comparando con días anteriores, viene inmediatamente al hospital o al centro. Uno oculta o con Doppler, y si realmente vemos que los movimientos fetales asociados a latido fetales están mal, se referirá pues, a un hospital. Entonces, en el control prenatal se les enseña a las gestantes. Entonces, dentro de los movimientos o dentro de las pruebas de bienestar fetal está autocontrol de movimientos fetales. Hay que enseñar a la gestante que debe de controlar los movimientos fetales. Pero también tenemos pruebas bioquímicas. En el Hospital Lorena o en el Cusco, algunos lugares seguramente de Lima, se puede hacer pruebas bioquímicas. Dentro de estas pruebas bioquímicas lo que nos interesa es determinar una proteína. ¿Cuál es esa proteína? Alfa-fetoproteína.
Eso en sangre materna. Otra prueba será pues monitoreo fetal electrónico. Y dentro del monitoreo fetal electrónico está lo que les mencionaba, MST, CST, monitoreo fetal electrónico continuo o el intermitente, ya durante el trabajo de parto. Entonces, test no estresante, monitoreo fetal intraparto. También otra prueba, perfil biofísico y ecografía Doppler, ecodoppler. De todos estos, el que más se utiliza en el Cusco o en el Perú será pues autocontrol de movimientos fetales, el monitoreo fetal electrónico. Y dentro de ello, test no estresante, test estresante y monitoreo intraparto. Entonces, ustedes cuando entran a sala de operación o sala de parto, van a ver que una gestante está conectado a un aparatito. ¿Qué está haciendo? Está haciendo monitoreo fetal intraparto. Eso es lo que está haciendo. Les decía, cuando uno habla de monitoreo fetal electrónico, estamos hablando de desestresante o no estresante, desestresante y el monitoreo intraparto. Y dentro del monitoreo intraparto, el continuo y también el discontinuo. Continuo desde que entra a sala de parto hasta que se produzca el parto. Continuo, como su nombre dice. Discontinuo, cuando apenas entra, lo conecta, observa 1 hora, 2 horas, desconecta, después de 2, 3 horas, otra vez lo conecta. Entonces, ¿qué viene a hacer el monitoreo electrónico fetal? Monitoreo electrónico fetal. Viene a hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal en relación a dinámica uterina y en relación a movimientos fetales. Entonces la idea es, con este monitoreo electrónico, conecto a la gestante con el aparatito. ¿Qué quiero ver? Frecuencia cardíaca fetal. Su variación, lógicamente, ¿no? En relación a movimientos, en relación a dinámica uterina. Más o menos para que tengan una idea. ¿Cómo te llamas? Machel, doctor. Machel. ¿Qué significa Machel? Nada. A ver, más tarde averiguo para mientras. Vamos a suponer Machel está acá, solita. Es la primera en llegar al salón. Está concentrado, está estudiando, las puertas relativamente cerradas. Entra un moreno, acaso. De sorpresiva, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción? Va a aumentar mi frecuencia cardíaca. Primero que se va a asustarse, ¿no? Claro, se va a asustar. Y si se asusta, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? ¿Porque se asustó? No creo. Ahí tienen hormonas de estrés. ¿Y cuáles son las hormonas de estrés? ¿Cuál? Cortisol. Cortisol, un poquito tarde. Adrenalina. Y después cortisol. Entonces, igual pasa con el feto. El feto está ahí, alguien lo zamaquea, no sé si una anotación de yo agarré y lo zamaqué al bebé por el abdomen. La frecuencia que tenía 120, lo alcanzaste todo. Esa es la idea con eso. Entonces, cuando en eso de zamaquear al bebé,
que la frecuencia estaba en 120, zamaqueando, sube a 130, 125, 140. ¿Qué significa? Reacciona bien. Hay una buena reactividad. ¿Eso qué significa? Que está bien. Pero un enfermito afuera, un chiquito, bebito, 2 meses, 3 meses, si está enfermito, cuando lo quiere comer o no quiere comer, no quiere comer, prende la luz, no reacciona, está pues, mal, ¿no? Esa es la idea de estas pruebas, ¿no? Entonces, evaluación de la frecuencia cardíaca fetal y su variación en relación a dinámica, movimientos. Ahora, para realizar esta prueba, ¿qué necesitamos? Un cardio. Cardiotocógrafo. Ese es el aparatito en la práctica, cuando han ido ¿cuántos son? Los 5, ¿no? ¿No les he llevado un aparatito, les he hecho ver? Ese es el cardiotocógrafo. Entonces, con ese aparatito se realiza esta prueba, ¿no? Este es el cardiotocógrafo. Entonces, el cardiotocógrafo, este aparatito, permite registrar lo que hemos dicho, latidos fetales. A la vez, movimientos fetales. Y a la vez, contracciones utérinas. Entonces, en un trazado, ustedes conocen el trazado de electrocardiografía, ¿no es cierto? En ese papelito, igual es acá también, se registran esas 3 cosas. Latidos, movimientos y contracciones. Ahora, durante el embarazo, lo que ya les he dicho, se realiza NST, CST. Durante el embarazo, fuera del trabajo de parto. Pero durante el parto, ya durante el trabajo de parto, lo que también les he mencionado, monitoreo fetal electrónico intraparto continuo, desde que entró hasta que salió. Y el intraparto intermitente. Conecto 1 hora, desconecto, otra vez conecto y voy evaluando. Este es el aparato. Yo cuando estudiaba, ya había en el Perú, pero esto de acá. Entonces, cuando uno habla del monitor, el cardiotocógrafo, uno es de observación interna. Observación interna. ¿Qué significa? El sensor entraba por la vagina, por el cuello, y el sensor se colocaba entre el cuero cabelludo y el orificio cervical interno. Debe haber sido pues bien fastidioso para una mujer, ¿no? Entrar con un aparato. Entonces, como está acá, hay 2 sensores. Un sensor que detecta frecuencia cardíaca fetal. Otro sensor que detecta lo que son las contracciones uterinas. Pero era fastidioso colocar espéculo, a través del espéculo, los 2 sensores habían que introducir. Ha evolucionado y ahora tenemos prácticamente de observación externa. Por lo tanto, los sensores se ponen en la pared abdominal. ¿Cómo está acá? Este sensor detecta, registra, capta contracciones uterinas. Y este sensor detecta o capta frecuencia cardíaca fetal. Y falta un sensor. Ese sensor lo tiene la gestante en la mano. Percibe movimientos y con el dedo aplasta el botoncito. Y en el papel se registra el movimiento que ha captado la gestante. Pero para ello, si uno quiere preguntar, ¿y cómo es esto, no? Todo este proceso tiene un fundamento teórico. Por lo tanto, es sabido por ustedes que el sistema nervioso central regula
las actividades biofísicas. Gracias a mi sistema nervioso central puedo hacer esto, ¿no? O puedo hacer esto, atrás, caminar, gracias al sistema nervioso central. Lógicamente, el sistema nervioso central funcionará adecuadamente si presenta adecuada oxigenación. Si llega al sistema nervioso central adecuada concentración de oxígeno, lo va a controlar todo en forma adecuada. Pero si la concentración de oxígeno en el sistema nervioso central es malo, entonces lo que estamos mencionando, la frecuencia, la reactividad, las aceleraciones, la variabilidad que vamos a ver después, se va a alterarse. Entonces, esta prueba se hace gracias a nuestro sistema nervioso central. Desde el punto de vista embriológico, en el embrión, en el feto, hay una secuencia de aparición de ciertos fundamentos bioquímicos o biofísicos, más que bioquímicos, biofísicos. Entonces, cuando uno habla de pruebas de bienestar fetal, se evalúa el tono fetal a través del perfil biofísico que también ya hemos mencionado, el tono fetal. Se evalúa movimientos corporales, se mueve o no se mueve, movimientos respiratorios, porque embriológicamente el feto intraútero no respira, pero sí presenta movimientos respiratorios. Entonces podemos evaluar con esta prueba. Y la reactividad. Entonces, cuando uno habla de monitoreo fetal, tenemos que ver tono fetal, movimientos corporales, movimientos respiratorios y la reactividad. Y embriológicamente, el primer parámetro en aparecer embriológicamente es el tono fetal. Por eso acá el primero en aparecer, 1. Segundo en aparecer, movimientos corporales, segundo. Tercero en aparecer, movimientos respiratorios. Cuarto en aparecer, la reactividad. Reactividad. Entonces, el tono fetal, ¿cuántas semanas aparece? 6 semanas. 1 mes y medio. Movimientos corporales, 8 semanas. Entonces, cuando uno hace ecografía, ya uno observa 8 semanas, 9 semanas, el fetito ya se mueve. El tercero, movimientos respiratorios, 18, 20 semanas. 18, 20 semanas. Y el último en aparecer, la reactividad, 32, 34 semanas. 32 a 34 semanas. Eso es la secuencia de aparición desde el punto de vista embriológico. Ahora, cuando por alguna razón no le llega adecuada concentración de oxígeno, se supone va a afectarse, ¿no es cierto? Cuando se afecta, el primero en afectarse es esto de acá, la reactividad. El segundo en afectarse, movimientos respiratorios. Tercero en afectarse, movimientos corporales. Y cuarto en afectarse el tono. Entonces, cuando uno atiende el parto, por alguna razón no nos hemos percatado alteraciones durante el trabajo de parto o durante el expulsivo, la paciente no colaboró, qué sé, o de repente en el expulsivo de DPP y recibimos el fetito flácido, significa que la reactividad ya se afectó, movimientos respiratorios igual, movimientos corporales igual. Entonces, cuando
éramos internos, dice, este chiquito ha nacido HH. ¿Qué significa eso? Hipotónico. ¿Ah? ¿Qué significará HH? Oye, eso que está conversando atrás. ¿Qué significará? HH. Hasta las UE. Pésimo. Otro decía, esto no da para ni para sargento. ¿Sí? Lesionado. Entonces, con esta prueba, tiene que detectar en esta etapa. ¿Y qué será reactividad? ¿A qué se refiere? Osteosanguíneo. ¿Cómo? ¿Osteotendinosos? No, los reflejos al nacer también. Los reflejos. ¿Qué será reactividad? ¿A qué se refiere? A un estrés. Se supone que el trabajo de parto es un estrés continuo. Cada vez se contrae, chiquito se afecta, ¿no? Ahí se evalúa la reactividad. Si cada vez que se contrae la frecuencia cardíaca se mantiene normal, significa que hay una buena reactividad. Pero cada vez que hay una contracción, la frecuencia cardíaca se va al suelo, como dicen, para abajo, ya no es bueno la reactividad. Ese es el momento en el que debemos determinar el embarazo. Ya no será pues por vía vaginal, ya será con una cesárea. Entonces, desde el punto de vista embriológico, esta es la secuencia de aparición y cuando se afecta en forma invertida, ¿no? Entonces, cuando uno hace el monitoreo, ¿qué se evalúa? Se evalúa, o sea, en realidad el monitoreo es en 20 minutos, que se puede alargar otros 20, significa 40 minutos. ¿Qué se evalúa? La duración y la calidad del registro. Estamos hablando de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué más se evalúa? Frecuencia cardíaca en línea de base. ¿Qué significa? ¿Cuánto es la basal de la frecuencia cardíaca fetal? La basal. ¿Qué más se evalúa? Variabilidad. O sea, se supone, esta es la basal. Ven la flechita, ¿no es cierto? Ya, esta es la basal. Pero como decía en la práctica, cuando uno registra presión arterial 90, 60, 90, 60, 90, 60, o la frecuencia cardíaca de mí, por decir 80, 80, 80, 80, no está bien eso. Porque se supone que mi frecuencia no va a ser constante 80. En algún momento estará a 80, en otro momento estará a 82, 84, en otro momento 70, 75. Eso es variabilidad. Variabilidad. Entonces, la variabilidad es la punta mayor frecuencia cardíaca y la menor frecuencia cardíaca. Esa es la variabilidad. ¿Qué más se evalúa? Aceleraciones. ¿Qué significa? De la basal, que es esto que hemos dicho, la basal, ascensos. Luego baja, llega a la basal, otra vez aumenta y así sucesivamente. Eso es lo normal. Y las desaceleraciones. La frecuencia cardíaca basal, luego cada cierto tiempo baja, otra vez se normaliza, otra vez baja, luego se normaliza. Descenso o desaceleraciones. Y, como hemos dicho, en ese trazado se registra también movimientos, también se registra contracciones uterinas. Entonces, todo esto tenemos que evaluar al realizar esas pruebas electrónicas. Entonces, cada rubro vamos hablando. Frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cuánto debe ser la frecuencia cardíaca fetal basal? ¿Cuánto debe ser la basal? Vendría a ser el promedio sobre un segmento de 10 minutos con una duración estable mayor de 2 minutos. Dicho de otra manera, esto de acá. Este es el lugar donde debemos de evaluar la basal.
la basal. La basal será pues esto, una raya al centro. Una raya al centro. Entonces, si ustedes observan, acá está 90. Frecuencia cardíaca 90. Una rayita arriba, 100. Más arriba, 110. Más arriba, 120, 130, 140, 150. Entonces, en este caso, la basal, ¿entre qué líneas está? Está entre 140 y 150, al centro. ¿Cuánto será? 145. La basal sería 145. Ese es el primer paso a determinar. Mi basal es 145. De ahí va a bajar un poco, otra vez llega a la basal, luego ascenderá, luego baja, se pone en la basal, luego descenderá un poco, otra vez y así sucesivamente. Ya, eso es la misma gráfica. Por eso, pues 140, 150 está más o menos la basal en 145. Para eso se utiliza una regla. Entonces, se traza una regla al centro. Este sería el centro, lo que hemos dicho, 145. Línea de base, o línea basal, 145. ¿Para qué sirve? Para evaluar mis aceleraciones, que es para arriba, esto sería una aceleración, mi desaceleración para abajo y también mi variabilidad entre este punto y este punto. ¿Cuánto de variabilidad? Entre este punto y este punto. ¿Cuánto es la variabilidad? Entonces, cuando uno habla de la basal, rango normal, 120, 160. O sea, si encuentro frecuencia cardíaca fetal 120, normal. 125, normal. 140, normal. 150, normal. 160, normal. Mayor de esto, anormal. Menor de 120, anormal. Entonces, yo tendría que esperar la frecuencia cardíaca fetal entre estos valores. Por debajo de 120 se habla de bradicardia. Por encima de 160, taquicardia fetal. El otro rubro a evaluar es la variabilidad. Variabilidad. Entonces, cuando uno habla de variabilidad, esta flecha, observe, viene a ser fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal hacia arriba, en este caso está subiendo hacia arriba, y descenso hacia abajo. Entonces, cuando uno habla de variabilidad, es la frecuencia de la cardíaca entre esta punta y esta punta. ¿Cuánto es esta punta y cuánto es esta punta? Es la variabilidad. Y cuando uno habla de variabilidad, generalmente encontramos estos tres tipos de variabilidad. Mínimo, que significa 5 latidos por minuto. Significa esta variación entre esta punta y esta punta, 5 latidos de diferencia. Variabilidad moderada, entre 6 y 25. ¿Qué significa? Entre esta punta y esta punta debe ser este espacio entre 6 y 25. Y marcada, mayor de 25. Significa entre esta punta y esta punta debe ser mayor de 25. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Esto de acá. Entre 6 y 25. Es lo ideal que debemos de buscar, querer encontrar un fetito. Y lo otro, que es lo que se ve con menor frecuencia, casi pocas veces, ausente, variabilidad ausente, también se llama patrón sinusoidal, fluctuaciones indetectables. Raras veces se ve esto. Como dice acá, patrón sinusoidal, indetectable. ¿Qué
¿Qué significa? Frecuencia cardíaca fetal estable, o sea, la frecuencia puede estar entre 120 y 160, pero las oscilaciones son mínimas. Variabilidad corta, fija o plana, o sea, casi indetectable, ¿no? Hay sitios se mueven, pero hay latidos. Esos latidos están entre 120 y 160, pero lo que varía es mínimo. Oscilaciones en forma de onda sinusoidal, por arriba, por debajo de la línea de base, ausencia de aceleraciones. No hay aceleraciones. No hay. ¿En qué caso vemos este tipo de patrón sinusoidal? ¿En qué caso? O sea, ¿cuándo debo pensar? En estos casos. Cuando el feto es anémico. Anemia fetal. ¿Cuándo va a haber anemia fetal? En caso de DPP, por ejemplo. Se produce el DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Como está desprendido, la sangre materna ya no va a llegar al feto, porque la placenta está desprendida. O, en caso de incompatibilidad RH, hemoliza la sangre fetal, ¿no? Cuando hay hemólisis, lógicamente la hemoglobina será bajísima, ¿no? O una hipoxemia fetal grave, ¿no? Esto es lo que observamos en el trazado. Ven ustedes, hay frecuencia, pero no hay aceleraciones, pero tampoco hay desaceleraciones, por lo tanto la variabilidad es casi nada. Eso es lo que se observa en un trazado. Y cuando uno observa un trazado de esta manera, en el acto tenemos que pensar, ¿no será RH negativo, será DPP, de repente mamá, ¿cómo se llama esto del pulmón? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Hay mujeres que tienen fibrosis pulmonar y se embarazan. Ni para ella hay oxígeno, menos para el feto, ¿no? Entonces hay hipoxemia fetal marcada. Eso lo menos que se observa, ¿no? Pero generalmente observamos variabilidad mínima. Hemos dicho variabilidad mínima, que el rango de amplitud es menor o igual de 5 latidos por minuto. O sea, entre esa punta de arriba y la punta de abajo, a esto de acá, entre esta punta y esta punta de abajo, es menor o igual de 5 latidos por minuto. Se acompaña por lo general con desaceleraciones recurrentes y prolongadas, desaceleraciones. O sea, de acá, de la línea media, la frecuencia cardíaca empieza a bajar. Esas son las desaceleraciones. Y lo otro, variabilidad moderada, que es lo que queremos encontrar, que es lo que más encontramos. Rango de variabilidad entre 6 a 25 latidos por minuto. El mayor ascenso es esto, el menor descenso es esto. En este espacio debe haber, pues, oscilar entre 6 a 25 latidos por minuto. Eso es lo ideal de encontrar. Marcada, también conocido como saltatoria. Comparen con de antes, comparen con esto. Descenso, ascenso, descenso, ascenso. Pero no es tan marcada el descenso ni el ascenso. Pero en esto, mira, la base que está por acá baja así, se baja. Después sube, otra vez baja. Esto más marcado también, mira, baja. No es lo ideal. Rango mayor de 25 latidos por minuto. No es lo ideal. Aceleraciones, que es lo otro que hay que evaluar, ¿no? Como esta es la línea basal, acá a este nivel está la línea basal, de eso acelera. Después retorno, otra vez de acá asciende, baja, se normaliza, otra vez asciende. Aceleraciones. ¿Qué significa? Incremento por encima de la basal. Incremento por encima de la basal. Pero este incremento debe ser mayor de 15 latidos por minuto. ¿Qué significa? Si la basal es 140,
sería pues 55 sobre la basal. Y que esta aceleración tenga una duración de 15 a 2 minutos, 15 segundos a 2 minutos. Eso sería lo ideal. De 2 a 10 minutos es llamado aceleración prolongada. Cuando ya es más de 10 minutos, ya la cosa tiene que llamarnos la atención. Este es un trazado, la línea de base está más o menos por acá, la línea de base está por ahí, y de esta línea de base asciende. Este es lo máximo que ascendió. Después baja, otra vez asciende. Después baja y se mantiene en línea de base. Llega por acá, otra vez asciende. Esas son las aceleraciones. Pero lo que tienen que recordar, 2, 3 cosas, ¿no? Primero, para hablar de esa aceleración tenemos que conocer la basal. A partir de la basal, cada cierto tiempo debe haber una aceleración. ¿Cuánto debe de aumentar? 15 latidos por minuto. ¿Cuánto debe ser la duración de esto? 15 segundos. 15 segundos. Otra gráfica, la basal acelera, se normaliza, otra vez acelera, se normaliza, otra vez acelera. Igual acá, aceleraciones. Ahora vamos a ver las desaceleraciones. Desaceleraciones. Entonces, cuando uno habla de las desaceleraciones, hay 3 tipos de desaceleración. Uno, la temprana, también esto se conoce con el nombre de DIP 1. La tardía, o DIP 3, o DIP 2. Y la tercera, la variable. Temprana, tardía, variable. Y la variable sería DIP 3. Entonces, en los libros pueden encontrar como desaceleración temprana, tardía, variable. O DIP 1, DIP 2, DIP 3. Temprana es la disminución gradual de la frecuencia cardíaca fetal basal asociada a una contracción. En este caso, asociada a una contracción. El nadir de la desaceleración para abajo, ¿cierto?, coincide con el pico de la contracción. ¿Se entiende eso? Ni Michi. Mejor vemos la gráfica. Es la gráfica. Esto es la línea de las contracciones uterinas. Esto de acá, la gráfica de la frecuencia cardíaca fetal. Esto de acá es el tono basal del útero, tono. Y cuando aparece una contracción de este tono, empieza a aumentar la intensidad. Se supone en la punta, máxima intensidad. De ahí empieza a bajar y llega a la basal, tono basal. Igual acá, frecuencia cardíaca fetal basal, será esto. Entonces, cuando uno habla de DIP 1 o la temprana, cuando la intensidad de la contracción, ¿ve cómo te llamas tú? ¿Ah? Claudia. Ven acá, siéntate ahí, siéntate. Estás mejor ahí, porque ahí están distrayéndose los dos. Vamos, pongan. Entonces, cuando a partir del tono promedio la intensidad empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca basal empieza a disminuir. Cuando la frecuencia cardíaca fetal disminuye a lo máximo, coincide con el pico o con el apné de la intensidad de la contracción uterina. Cuando ya llegó al pico de la contracción, o la intensidad de la contracción, empieza a relajarse, empieza a disminuir, la frecuencia cardíaca empieza a subir.
¿Qué significa eso? También seguro van a encontrar imagen en espejo. Imagen en espejo. En la que el nadir, o sea, la parte más baja de la frecuencia, coincide con el apné de una contracción. Ahora, ¿qué preguntarían? ¿Qué preguntarías, Claudia, sobre esto? ¿Qué preguntarías? Entonces yo preguntaría, pues, ¿y por qué se produce esto? Eso sería una pregunta. Entonces, como dice acá, está relacionado a una estimulación vagal. Vago. Reflejo vagal. La siguiente pregunta será, ¿y por qué en esos casos hay una estimulación vagal? Porque hay una compresión de la cabeza. Se supone que cuando el útero se contrae, la cabeza está abajo, el poto está arriba. Cuando se contrae del poto, comprime el poto y el poto empuja a la cabeza hacia abajo. ¿A qué se va a chocar? Con el hueso. O sea, la cabeza con el hueso de la pelvis. ¿Eso qué va a generar? Estimulación del nervio vago. Reflejo vagal. Entonces, relacionado a una estimulación refleja del vago, producido por una compresión de la cabeza fetal, después de la cabeza fetal, después de rotas las membranas. O sea, eso vamos a ver cuando están rotas las membranas o después de una dilatación de 5 centímetros del cuello uterino, en la que ya la cabeza está abajo. Entonces uno se preguntará, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. ¿Cómo se ha demostrado que es bueno? Saco sangre del cuero cabelludo, determino pH, es normal. pH normal. Se produce el parto. Evalúo el agua. Normal. Normal. Y el pediatra hace un examen general de la cabeza hasta los pies. No hay ninguna anormalidad. Cuando las membranas están íntegras, porque arriba hemos dicho membranas rotas, ¿no es cierto? Cuando la dilatación está en 5 y la cabeza está abajo. Pero hay casos en los que también se presentan con membranas íntegras. ¿Esto chiquito de dónde viene? Hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Te has perdido? No, tanto de la rotación se hizo poco. ¿Primera vez que vienes? No. No te veo. A ver, ven para conocerte. Ven. Entonces, cuando las membranas están íntegras, hay contracciones uterinas y presentan DIP1, hay que sospechar en oligohidráulicos. Lógicamente, no tendría que tener ecografía, ¿no? Porque oligo se detecta con ecografía. No tiene ecografía, entró en trabajo de parto. Las membranas están íntegras, la cabeza está abajo y empieza a presentar DIP1. Yo puedo decir, oye, ¿no será que tenga oligohidráulicos? Entonces, pensar en oligohidráulicos. Otra vez, imagen en espejo, ¿no? Las tardías, o DIP2 que les decía, disminución gradual de la frecuencia cardíaca fetal basal asociada a una contracción. El nadir de la desaceleración ocurre después del pico de la contracción. Igual, no se entendió nada. Vamos a la gráfica. Este es el tono fetal basal, tono uterino basal. Aparece la contracción, empieza a subir la intensidad, llega a su máxima expresión. Cuando ya empieza a relajarse el útero y bajar la intensidad hacia la normalidad, como observan acá, la frecuencia cardíaca que estaba normal empieza a bajar.
justo coincidiendo con el pico máximo de la intensidad. Empieza a bajar. Cuando la intensidad ya llegó a su normalidad, tono basal normal, llega a la disminución máxima de la frecuencia. Y de ahí empieza a recuperarse. Llega a la basal. ¿Esto qué nos dice? Cuando uno monitoriza a un feto o una gestante en trabajo de parto, debemos de ocultar durante la contracción y después de la contracción. ¿Para qué? Para detectar el DIP2, para detectar. En mi época no había estos aparatitos, por lo tanto era solo ocultar. Cuanto más ocultabas, entrenabas al oído y detectabas. Pero ahora con ese aparatito ya no necesitas ocultar, ¿no? Estamos viendo en el trazado. Pero de todas maneras en los pueblos no hay este aparatito. Entonces yo prefiero ocultar. ¿Cuándo deben de ocultar? Durante la contracción y después de la contracción. DIP2. ¿Con qué está relacionado? Descenso de la presión parcial de oxígeno por debajo de 18 milímetros de mercurio. Nivel crítico de presión parcial de oxígeno. Ahora, lo que ya les había mencionado, ocultar al feto durante e inmediatamente después de la contracción. Solo así puedo detectar el DIP2. Entonces acá otra vez, ¿no? Tono basal del útero, empieza la contracción, la intensidad aumenta, llega a su máxima expresión y observan acá la frecuencia que estaba normal, empieza a bajar, se baja, ¿no? Cuando el tono o cuando la intensidad llegó ya al tono basal, la frecuencia empieza a subir. Entre este pico de la contracción y este pico de la frecuencia cardíaca hay un espacio, ¿no? Eso se llama decalaje, o acá está escrito como decalaje. Decalaje. Este es el espacio. A la delegada le veo con sueño. Ya. Y finalmente, tercero, desaceleraciones variables, o lo que les decía, DIP3. Desaceleración de comienzo abrupto, que no tiene relación con las contracciones uterinas. En cualquier momento se presenta. No tiene relación con las contracciones. Como dice, su comienzo, el nadir, la duración, comúnmente varía con respecto a las contracciones uterinas. En cualquier momento se presenta. A veces coincidiendo o a veces fuera de las contracciones. Esto es la gráfica. Y uno dirá, ¿y por qué se presenta? El DIP3 está relacionado con la oclusión transitoria de vasos umbilicales por un útero contraído. Entonces el útero se contrae y lo comprime y lo ocluye los vasos que se encargan de llevar sangre de la madre al feto. Si la oclusión es menor de 40 segundos, es una estimulación refleja del vago, 40 segundos. Por lo tanto, no es malo, es bueno, es aceptable. Pero si la oclusión es mayor de 40 segundos, mayor estamos hablando, en este caso sí ya es patológico. Por lo tanto, está relacionado con una hipoxemia fetal, que sería igual a sufrimiento fetal agudo. Entonces, en DIP3, el punto de quiebre es 40 segundos. Menos de 40 segundos, no hay problema, es bueno. Más de 40 segundos, si hay una hipoxemia fetal,
por lo tanto, se presentará sufrimiento fetal. Entonces, cuando uno está en emergencia, vamos a tener estas opciones, ocultando, monitoreando la frecuencia cardíaca fetal. Uno, que encuentre bradicardia, que encuentre taquicardia, aceleraciones, desaceleraciones, tempranas, tardías, variables. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, bradicardia fetal, ¿en qué debo de pensar? ¿Y qué hacer? Si encuentro taquicardia fetal, ¿en qué pensar y qué hacer? Si encuentro aceleraciones, lógicamente más bien me gustaría encontrar aceleraciones, que es normal. Si encuentro desaceleraciones, ¿en qué pensar? Si es DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿qué hacer? ¿Qué hacer y qué hacer? A ver, estas chicas que conversan mucho, ven, tú, sí, ven. ¿Cómo? ¿En qué pensar y qué hacer? Si encuentro taquicardia, ¿en qué pensar y qué hacer? A ver, léalo, a ver. Hipotensión materna, No, bonito, pues con cariño, pues. Primero piensa en bradicardia. bradicardia, hipotensión materna, valorar el pulso y la presión arterial. Respuestas a medicamentos. ¿Han entendido? Ni michi. Ya. Con cariño. Hipotensión materna, respuesta a Ya. A ver, entonces pasamos a otro. A ver, tú, vente. Siéntate allá. Vamos, pero con ganas. Entre hallazgos de bradicardia, las asociaciones, la hipotensión materna, respuesta a medicamentos, posición materna, prolapso de cordón, hipoxia fetal o acidosis y defecto cardíaco fetal. Acción clínica, valor del pulso, presión arterial, examen vaginal, suspenda oxitocina, reanimación en un útero y finalizar el embarazo. Ya, muy bien, ya, siéntate. Entonces, si yo te digo, yo estoy en emergencia, los internos están en emergencia, apunta. 100. Tiene que preocupar. Si le preocupa, tiene que pensar por qué está bradicardia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pensaría? ¿No será que la mamá está hipotensa? Si pienso que está hipotensa, ¿qué haría el último? ¿Qué apellidas? Nishiyama. Nishiyama. ¿Qué harías? Toma la presión y está hipotensa. Buscar una causa. Buscar. ¿Cómo buscas la causa? ¿Qué haces? Tomo la presión. Ya está, así de sencillo. Si está hipotensa, ¿qué tengo que hacer? Toma la presión. Estoy pensando, ¿no es cierto? Entonces, si pienso en una hipotensión materna, ¿qué debo de hacer? Toma la presión. Si la presión está baja, ¿con qué va de la mano? Con frecuencia cardíaca. Taquicardia. ¿Claro? Ahora, normal, tomo la presión, normal, no es hipotensa. ¿Qué más? Pregunto, ¿qué medicamentos toma? No voy a hacer pues una cardiópata, ¿no? Toma medicamentos y está bajando eso. Porque los medicamentos de la madre pasan al feto. Y en el feto está generando una bradicardia. Entonces pregunto, ¿no? ¿Qué medicamento? Posición de la materna, posición materna o de la madre. ¿Qué posición de la madre me haría pensar que el feto está bradicardio? ¿Qué posición de la madre? Ni modo, la madre va a estar de cabeza, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué posición de la madre? De cúbico. De cúbito dorsal, prolongado, por decir. Dorsal. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Impide que haya retorno. Buen retorno. ¿Qué significa? Cuando la gestante está en decúbito dorsal prolongado, el útero ocupado comprime grandes vasos.
Si hay compresión de grandes vasos, el retorno venoso será menor. ¿Qué tengo que hacer? Cambio de posición. Le pongo de costado. Poniendo de costado, la frecuencia se normaliza. Ah, esto era la causa. ¿Se entiende la idea? ¿Qué más? ¿En qué más debo de pensar? Pensa prolapso de cordón. Prolapso de cordón. Eso ustedes siempre lo van a ver, o generalmente lo van a ver en internet, si son curiosos. Si van a ser como estos internos que están rotando unos vagos, no pues. Entonces, prolapso de cordón. ¿Cuándo pensar en prolapso de cordón? Estoy en emergencia, viene la señora, estaba durmiendo y sentí algo caliente por acá, líquido. En el acto tengo que pensar en que las membranas se han roto. Entonces hay internos, pues, poco criterio. La señora haciendo historia clínica, para la gestante. Si las membranas están rotas, el cordón, ¿se puede venirse o no? Compresión de cordón. ¿Qué tengo que hacer? Si la paciente me dice algo de líquido siento, caliente, por eso estoy veniendo, señora, en el acto, ¿qué tendría que hacer? Echarse, pues, ¿no? Ya, recuéstese ahí en la camilla. ¿Qué más tengo que hacer? Sácase la truza, o la técnica tiene que ayudarle. Saca la truza, tráeme guantes. Agarro guantes, me pongo guantes y hago tacto. ¿Qué busco? Cordón, pues en vagina, pues, ¿no? Si encuentro cordón en vagina, antes que se muera tengo que entrar a sala de operaciones. ¿Cómo lo llevo a sala de operaciones? ¿Echado? No. Posición de Trendelenburg invertida. Con la cabeza abajo y las nalgas arriba, para que por gravedad la cabeza no lo comprima, pues, al cordón. O meto el dedo y el polo de presentación empujo arriba. Descomprimo. ¿Hasta cuándo? La anestesia la va a poner de costado, empiezan a operar, ya metió el cirujano la mano en el útero, ahí dejo de hacer tacto. Cosas prácticas que a veces, de repente en el libro estará, no estará, no sé, que es válido. ¿Qué más? Hipoxemia fetal, ácidos. ¿Cuándo pensar en hipoxemia? Pues será pues en un DPP, ¿no? Si pienso en DPP, ¿qué tengo que hacer? Agarro el útero. ¿Qué evalúo? El tono uterino. ¿Cómo está el tono uterino en caso de DPP? Como madera, como piedra. Si encuentro el tono uterino o la pared uterina como piedra o madera duro, DPP. Igual tengo que entrar a sala de operaciones. Bueno, la otra opción fue defecto del corazón, pues, ¿no? Deformación, por lo tanto ya bradicardia. ¿Eso vamos a hacer? Nada. ¿Se va a morirse? Tampoco se va a morirse. Van a hacer bradicardia y ya lo verá pues el cardiólogo, ¿no? Ahora, si es cardiólogo o si es taquicardia, lo primero que tengo que pensar en taquicardia es en fiebre materna. Si pienso en fiebre materna, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? Tendría que disminuir la temperatura. Ya, ni se llama. ¿Qué hago? Nada, no haces nada. ¿Qué harías tú? Hay que cortarse el cabello, porque también mucho cabello hace que gasta energía, pero el cabello, ¿no? Entonces ya con cabello corto creo que piensan mejor, ¿ah? Ya, ¿qué hago? Pongo pues termómetro. ¿Cómo demuestro que está con fiebre, pues? Solo tomando la temperatura, pues, ¿no? Pongo termómetro, ¿cuánto tiempo espero? 5. 5 minutos. Oh, ya estamos perfecto. ¿Cuánto tiempo espero? 3. 3 minutos. 3 minutos, mínimo 3 minutos. Ya, 3 minutos. Pongo termómetro, saco 40.
Lógicamente, pues la mamá también estará, oye, ¿estás durmiendo? ¿Tú también? ¿Ah? No, tú que estás volteando, no te hagas la loca también. Entonces, la mamá también está pues taquicárdica seguramente, y el feto recontra taquicárdico. ¿Qué hago ahí? ¿Qué harías? Ya estabas durmiendo, lo que dijo Nishiyama. ¿Qué hago? Le pongo pues un metamisol, ¿no? Con eso lo bajo. Bajo la temperatura, la frecuencia cardíaca materna se normaliza, fetal se normaliza. Ya está solucionado el problema. Y así sucesivamente. Lógicamente.